El tema de hoy es uno de los grandes temas de la Argentina, de larga gestación histórica, y que no vamos a resolver hoy, pero tal vez nos vayamos un poquito más en claro sobre lo que se discute. La nación y las provincias, el federalismo, el aspecto económico de esto y el aspecto institucional. Es un país que se proclama federal y que funciona como es federal, es residualmente federal, funciona como un país unitario, o por lo menos en algunos aspectos esenciales, cuando en la historia debió adoptar la forma federal para poder ser un país. Hoy tenemos una muy buena mesa. Nos acompaña Carlos Gervasoni, profesor, investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Itela, socio del club. Lo conocen, ha estado ya en otras ocasiones. Paulino Caballero, que es economista de la UBA y actualmente es el subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, o sea, en el ajo del problema. Y Luis Rapoport, también protagonista de la vida del Club Intenso, que en esta ocasión hablará de su especialidad, que es lo que hace como director nacional de planificación regional. Políticas regionales. Yo confundo política con planificación, perdonen las deformaciones. Bueno, empezamos con Carlos y 10, 15 minutos, lo que necesites para plantear, para dar tiempo al debate, y luego damos la palabra a los que quieran intervenir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias, Luis, por organizar, invitarme a esta mesa y a todos ustedes por estar acá en un día donde el tema es otro, pero vamos a hacer una conexión. Argentina es federal, por lo menos en lo electoral, muy federal en lo electoral, ¿no? Es verdad. Las elecciones de ayer eran nacionales, todas las autoridades que se elegían ayer, diputados y senadores eran nacionales, pero se eligen en distritos provinciales, tanto los senadores como los diputados, y hubo 24 elecciones ayer, ¿no? Y como viene pasando en el sistema de partidos que tenemos en la Argentina últimamente, no sabemos quién ganó, en el sentido de que, sí, más o menos se sabe quién ganó, pero digamos, cada provincia es algo diferente, ¿no? Hay un sistema de partidos diferentes y cada diario agrega los resultados electorales de diferentes formas porque ya no hay más partidos que estén en los 24 distritos, ¿no? Yo quiero presentar algunos hechos estilizados de cómo veo el federalismo en base a investigaciones de colegas economistas y politólogos y algunas investigaciones propias. Quizás resumiendo algunas cuestiones que muchos de ustedes conocen bien, pero quizás la originalidad de esto pretende estar en alguna combinación de algunos elementos que voy a presentar. Muy rápidamente quiero ir a un diagnóstico político-económico del federalismo argentino, en particular del federalismo fiscal. En estos autores que cito acá hay una visión muy negativa del federalismo por ser complejo el federalismo fiscal, ¿no? Muy inestable, las reglas cambian todo el tiempo, mucho desequilibrio fiscal vertical, es una forma complicada de decir que las provincias recaudan poco y buena parte de lo que gastan viene de transferencias nacionales. Y ese desequilibrio fiscal es muy heterogéneo. Hay provincias que en realidad financian la mayor parte de su gasto con impuestos propios, como la provincia de Buenos Aires, y otras que no financian nada con impuestos propios, como la provincia de Formosa, que financia más o menos el 5% de su gasto con impuestos propios. El punto 5 que tiene lo que la Constitución le pide al Congreso que legisle, una ley que haga esas cosas, que tenga distribución equitativa, solidaria, nada de eso tiene la Argentina. La ley actual es inconstitucional desde este punto de vista, porque la ley actual no hace esto. La ley le da a cada provincia un porcentaje fijo que no tiene que ver con cuán rica o pobre es, con ningún criterio objetivo en la ley actual, con lo cual no estamos cumpliendo con la ley. Y hay enormes diferencias en el monto de las transferencias que reciben las provincias. Esto es muy específico de la Argentina. Déjenme mostrarles, ¿no? A la izquierda tenemos la capital federal, que es un caso muy particular, pero después la provincia de Buenos Aires, la segunda más bajita, que en el promedio 2012-2014 recibía menos de 5.000 pesos per cápita por habitante. La de la derecha, la que más recibe 30.000, o sea, es una relación de 7 veces básicamente entre la que más recibe y la que menos recibe. El problema que quiero destacar fuertemente y para quitar cualquier idea que cualquiera de ustedes pueda tener de que esto es progresivo, es que la provincia que más recibe es la más rica de la Argentina, ¿está bien? Tierra del Fuego, es la provincia más rica de la Argentina, depende de qué indicador tomen,
pero básicamente es Y la provincia de Buenos Aires está lejísimo de ser la más rica de la Argentina, lo fue en algún momento, hoy anda por el medio de la tabla, tiene los principales bolsones de pobreza, en buena medida por esto, porque es una provincia que pierde mucho en el reparto federal, ¿no? Entonces, las provincias ricas como Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Pampa, que también es una provincia que le va bien en la mayoría de los indicadores de desarrollo, reciben mucho más plata per cápita que otras como Misiones o Salta, que son mucho más pobres, ¿no? Así que no hay una clara intención progresiva en el federalismo fiscal argentino. Los predictores más importantes de cuánta plata recibe cada provincia es la población, cuanto más chiquita es, más recibe, y la sobrerepresentación legislativa que va de la mano, ¿no? Las más chiquitas tienen muchos más senadores y más diputados per cápita que las más grandes. El NBI, dependiendo de cómo corran las regresiones, predice muy poco. O sea, cuán pobre es una provincia predice muy poco de cuánto recibe por transferencias. Me refiero a las transferencias legales, las de la coparticipación y otros regímenes que van automáticamente, no a las que pueden ser discrecionales, ¿no? Y las discrecionales, una alumna nuestra en el Departamento de Ciencia Política publicó una tesis de maestría mostrando que las discrecionales durante el periodo del kirchnerismo eran regresivas, o sea, los que más recibían eran las más ricas y las que menos recibían las más pobres, ¿no? O sea, realmente una situación nada progresiva desde el punto de vista de la distribución. Rápidamente les muestro, esto es una transformación curvilínea de la población en el eje X, transferencias per cápita en el eje Y, y esto quiere decir que hay una fuerte relación donde la menos poblada, que es Tierra del Fuego, recibe mucho, la más poblada, que es la provincia de Buenos Aires, recibe poco, y ven una relación bastante clara, se predice muy bien cuánto recibe cada provincia. Cuanto más población tiene, menos recibe per cápita, ¿no? Sobre representación en la Cámara de Diputados, como ven, también predice muy bien cuánto recibe. Cuanto más está sobre representada una provincia, de nuevo, inconstitucionalmente, ¿no? Esto siempre lo repito, me lo escucharon muchas veces muchos de ustedes. Un decreto ley de la dictadura militar hoy se impone a la Constitución. También la Constitución manda que los diputados sean proporcionales a la población. El decreto ley de Viñones del año 82 se impone a la Constitución, nadie lo cuestionó, nadie, no sé por qué nadie se presenta a una declaración de inconstitucionalidad a la Corte. Esto, por ejemplo, perjudica mucho a Cambiemos, para poner un ejemplo, ¿no? Porque Cambiemos tiene votos en las provincias más grandes y menos votos en las más chicas. Y es así, y la Constitución le impone al Congreso cada 10 años actualice la representación de cada provincia de acuerdo al censo, y el Congreso no lo hace, y eso también es inconstitucional, y bueno, y ahí estamos. Y lo que ocurre es que las provincias que más sobrerepresentación tienen en el Congreso, más reciben per cápita. Esto es NBI. Acá, como ven, hay una nube. Hay una pequeña tendencia que las de más NBI reciben un poquito más, pero como ven hay de todo un poco. Por ejemplo, Salta, que está allá abajo, recibe mucho menos que Tierra del Fuego, que está allá arriba, ¿no? Y finalmente, si en vez de NBI tomo un indicador un poquito más completo de desarrollo, que es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, no hay nada. El R cuadrado, que es algo así como la correlación entre estas dos variables, es cero. No hay ninguna relación entre cuán desarrollada es una provincia y cuánto recibe. En particular por estas anomalías que tengo ahí, ¿no? Tengo Tierra del Fuego, tengo Santa Cruz, tengo Misiones, Corrientes, Salta, que son poco desarrolladas, pero reciben relativamente poco de coparticipación. Algo parecido con la provincia de Buenos Aires. Estas dos aparte tienen regalías que no están contadas en esta plata. Como tienen mucho gas y petróleo, reciben, y tenemos este esquema raro, que no es muy común, que las provincias se quedan con todas las regalías, no hay nada que se distribuya entre otras provincias no productoras, como pasa en Brasil, por ejemplo. Entonces, aparte tiene regalías. Y Tierra del Fuego, aparte, tiene promoción industriales también, o sea, y sin embargo es la que más plata le damos, aparte de las regalías y aparte de la promoción industrial. Lo que quiero enfatizar con esto no es el caso de Tierra del Fuego, que es una provincia chiquita y a lo mejor no mueve el amperímetro, pero sí que los criterios que estamos usando están muy distorsionados, ¿no? Entonces, el federalismo fiscal convive con una elevadísima desigualdad regional en el desarrollo de los ingresos. Todo esto que les mostré es cuánta plata reciben. Pero al mismo tiempo tenemos enormes diferencias territoriales en la Argentina de desarrollo. Esto lo tenemos claro, ¿no? Muchos estudios que acá cito que muestran que las provincias no convergen. Formosa está donde está, Capital está donde está y Santa Cruz está donde está desde hace mucho tiempo y no convergen, tienen diferencias de 7-1 en sus niveles de ingreso per cápita entre, digamos, Tierra del Fuego y Formosa, para poner dos extremos, y no convergen, no ocurre lo que la teoría económica predeciría, que es de a poquito las pobres se desarrollan más rápido que las ricas, no está ocurriendo.
Y hay una teoría que es muy interesante de un colega, varios colegas que ahí cito, Marcelo Capello, economistas Figueras, Freire, etcétera, Moncarce de la Universidad de Córdoba, que interpretan esto en clave de enfermedad holandesa. Recuerden, esta es la idea de que cuando un país exporta muchos dólares entran, sobrevalúa el tipo de cambio, toda la producción se hace poco competitiva, hay un boom en el sector exportador, sea gas en Holanda o petróleo en Venezuela o lo que fuera, todos los demás sectores languidecen. Algo parecido podría estar pasando en las provincias, en particular vía el mercado laboral. Me parece que, Luis, posiblemente vos vas a hablar de esto, no sé si vos también, Paulino, pero la idea de que, y bueno, hay un mecanismo donde las provincias reciben mucha plata, estas más chiquitas, convierten todo ese dinero, transferencias en empleo público esencialmente, clientelismo, patronazgo, de baja productividad o nula productividad, y entonces el sector privado tiene un competidor grande por la mano de obra, ¿no? Los empleos del sector público son muy codiciados en esas provincias, son muchos. Y una serie de mecanismos en los que no voy a entrar porque quiero llegar a la parte más política. Y los gobernadores, por supuesto, dado que hay un poquito de transferencias discrecionales, también tienen más incentivos para ir a Buenos Aires a conseguir dinero de transferencias discrecionales del ministro del Interior, del ministro de Economía, del presidente, que para ver cómo logran emprendimientos productivos en la provincia, ¿no? Rent-seeking llamaría esto a la teoría económica, ir a buscar rentas que le quito a otras provincias en vez de ir a buscar ganancias legítimas de producción y mejoras de la productividad. La contracara de todo esto, estas provincias que hacen estas cosas y viven de rentas, es la provincia de Buenos Aires, que está gravísimamente subfinanciada y hoy en día no podría sobrevivir sin algún tipo de ayuda adicional nacional. En su momento fue el Fondo de Conurbano, en otros momentos fue Cristina transfiriéndole a Scioli plata para los aguinaldos. Hoy el Gobierno Nacional también apoya a la provincia de Buenos Aires con partidas adicionales. Si no, la provincia de Buenos Aires no llega a nada con la plata que le corresponde, ¿no? Esto es más o menos cómo las transferencias per cápita se convierten en empleo público por habitante, ¿no? O sea, una cosa bastante lineal. Entonces yo quiero plantear que estilizadamente, vuelvo a hechos estilizados, habría como dos tipos de provincias, económica y políticamente, ¿no? Unas que voy a llamar productivas y otras rentísticas. Las productivas, el Estado provincial se financia con impuestos y un poco de transferencias también. Pero básicamente en el neto no están ganando, están aportando a la FIP, a los impuestos nacionales, más o menos lo mismo que reciben, o menos de lo que reciben, o más de lo que reciben, y por lo tanto son, o salen empatadas o salen perdiendo como la provincia de Buenos Aires. Y tienen sectores industriales, agropecuarios, turísticos, modernos que producen, exportan, etc., ¿no? Son las provincias más grandes en general. Después están las que yo llamo rentísticas, otros autores llaman fiscales, en donde el Estado provincial se financia esencialmente de transferencias federales. Son provincias fiscales, viven de rentas de transferencias del gobierno nacional. Lo que ellos aportan a la torta nacional de impuestos es muy chiquito comparado con lo que reciben. A veces también tienen rentas de las de verdad, rentas de recursos naturales, mineras en Catamarca, de petróleo en Santa Cruz o Chubut. Hay un sector privado débil que produce para el Estado provincial o exporta recursos naturales y son las más pequeñas, ¿no? Por supuesto, provincias intermedias también. Esto es una dicotomía un poquito forzada, pero me gustaría, para estilizar un poco el análisis, hablar de esos dos tipos de provincias. Para ponerle un poquito de realidad esto, ¿no? de política, esto es lo que dicen los gobernadores de estas provincias, ¿no? Entonces, el gobernador actual dice esto, dice: nosotros vivimos de lo que nos manda el gobierno nacional, si es lo que nos manda el gobierno nacional, en esta provincia no hay absolutamente nada, ¿no? Más todavía contundente es el ex gobernador de La Rioja que dice esto, ¿no? Es así, uno va a estas provincias a hacer trabajo de campo y la gente dice: todos vivimos del Estado acá, yo trabajo en el Estado, mi esposa, mi hijo, mi tío tiene una empresa que le vende cosas al Estado, básicamente todo el mundo. Y los que no trabajan para el Estado son comerciantes que le venden a los empleados públicos, y después, por supuesto, hay algo de agricultura, alguna industria en La Rioja, del régimen de promoción industrial, etcétera, pero el Estado es todo, ¿no? En Santa Cruz algo parecido, una provincia muy rentística. Esta es Alicia Kirchner abriendo las sesiones ordinarias de la legislatura. Habla del modelo del empleo público que está quebrado, ¿no? Gobernar no se puede agotar en el deber de atender el pago de los salarios del sector público provincial. Esto es lo que hacen los gobernadores en estas provincias. Se dedican a ver de dónde sacan la plata para pagar los sueldos. Si no los pagan, caen. Son
enjuiciados políticamente o los saca una pueblada. Si los pagan, está todo bien. Ahora, hacer lo que realmente deberían hacer, que es infraestructura, servicios, etc., hay poco de eso, ¿no? Sigue Alicia diciendo, las circunstancias de que la importantísima ayuda brindada por los gobiernos de Néstor y Cristina no se haya aprovechado para otro tipo de desarrollo menos dependiente del empleo público. Esta es la gobernadora Alicia Kirchner, ¿no? El anterior era un tal Néstor Kirchner, que había estado 12 años. Sí, en el mío estuvo Peralta y a él le estaba echando las... Es una cuestión sobre la que tenemos que reflexionar y de la cual deben hacerse cargo los responsables de dilapidar esos recursos. Esta provincia fue gobernada por el PJ desde 1983, ¿no? Bueno, rápidamente, este es un poquito el repaso de lo que son estos dos tipos de provincias. No hay convergencia, esto ya lo dije. Y entonces, voy un poquito a la parte política y ya voy terminando, digamos. En estas provincias más diversificadas, más modernas, más productivas, las llamo, hay mucha competencia política. Hay mucha competencia política. O sea, los gobernadores pierden elecciones de vez en cuando, ¿no? Y si las ganan por poco. Y legislativamente son caras, ¿no? Porque tienen 3 senadores, igual que las chiquitas, están subrepresentadas en diputados, y encima los gobernadores no tienen tanto control de esos diputados que tienen, ¿no? Para ponerlo en términos bien claros, y que también en algún momento esto lo he dicho, ustedes van a Santiago del Estero, el Frente Cívico de Santiago del Estero gana las elecciones con el 80% de los votos, tiene 7 de 7 diputados, o 6 de 7, no me acuerdo hoy en día, que elige la provincia, y todos responden al gobernador, o hoy a la gobernadora esposa del exgobernador Zamora. Entonces, ese gobernador tiene mucho poder, porque con poquita plata se negocia con Zamora, y aporta 6 o 7 diputados, que hoy es algo así como el 5º o 6º bloque más grande de la Cámara de Diputados. ¿Bien? Son diputados importantes, ¿no? Entonces, tienen más poder de lo que parece estas provincias, pues están sobre representadas, tienen muchos senadores, tienen muchos diputados, y con poca plata se puede hacer alguna negociación con el gobernador. En las provincias, estas rentísticas, los oficialismos son invencibles, es muy difícil ganar una elección acá, ¿no? A veces pasa, ¿no? Pero para ponerlo en términos un poquito, digamos, decadentes, diría yo desde mi punto de vista, Santiago del Estero era una de las provincias más rentísticas y más autoritarias que tenía la Argentina, con Juárez como gobernador. Cuando Juárez se va, la deja a la esposa, después viene una intervención federal, gana un radical, que se convierte en un gobernador más autoritario que Juárez, y cuando se va la deja a la esposa. O sea, eso es lo que pasa, las condiciones estructurales son las mismas. No hay cambio estructural porque sigue siendo una provincia rentística, y bueno, no sé, Alperovich también era radical, no importa mucho qué partidos vienen, hay muchas condiciones estructurales para que las cosas sean como son, ¿no? Bueno, muy sobrerepresentadas. Este es un índice que creé para mi tesis doctoral y un libro que estoy escribiendo, de la competitividad electoral de las provincias del 83 para acá, en elecciones para gobernador, ¿está bien? Las de cada 4 años para gobernador. Y hoy ustedes tienen las de arriba de todos: La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz, son las más bajas, y las que están en negrita son las que nunca tuvieron rotación en el gobierno. Nunca tuvieron una... del 83 para acá, nunca el oficialismo perdió una elección. Bueno, y acá voy a la política más provincias-nación, ¿no? En las provincias rentísticas hay una robusta alianza entre oficialismos provinciales, el gobernador y su partido. El gobierno nacional tienden a estar aliados, en general son peronistas, pero aún si no son peronistas tienden a estar aliados, que es lo que está pasando hoy en alguna medida con algunas de estas provincias que están cerca del gobierno nacional, aunque no son del mismo partido. Porque hay, de nuevo, esta es una lógica que le conviene a las dos. El gobernador le aporta al gobierno nacional algunos diputados y senadores que puedan ser útiles, y a cambio consigue algunas transferencias discrecionales que también le pueden ser útiles. En las provincias productivas, en cambio, los electorados y los gobiernos a menudo se enfrentan con el oficialismo nacional. No piensen en la época del kirchnerismo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires había un gobernador que a veces era medio no muy alineado con el gobierno nacional, como era Scioli. Córdoba era una facción claramente antikirchnerista del peronismo. Santa Fe gobernaba a los socialistas. Bueno, La Cava era muy opositora, por supuesto, al kirchnerismo durante esos años. Entonces, los gobiernos de las provincias grandes podían darse algún lujo de ser un poquito
Los de las chicas estaban casi todos alineados, incluyendo los gobernadores radicales, que eran todos radicales K, ¿no? Paradójicamente, dada nuestra historia, la poderosísima provincia de Buenos Aires, que siempre era pensada, y es pensada, digamos, como el centro del país y donde realmente ocurren las cosas, es la gran derrotada política y fiscal del federalismo argentino, ¿no? O sea, ustedes piénsenlo, ¿no? Tiene 3 senadores de 72, o sea, ahí claramente pierde. Tiene el 25% de los diputados, cuando en realidad tiene el 39% de la gente. Y fiscalmente recibe el 19% hoy de la coparticipación federal, cuando tiene el 39% de la gente. O sea, está perdiendo mucho, mucho fiscalmente, ¿no? Para ponerlo en términos más patéticos, seguramente acá mis colegas van a hablar más que yo de esto, la provincia de Buenos Aires es la que menos plata recibe del Fondo del Conurbano Bonaerense, es la que menos plata recibe del Fondo del Conurbano Bonaerense, ¿no? Bueno, claramente pierde, está perdiendo mal por goleada. Y creo que ahí hay un equilibrio que viene ocurriendo en las últimas décadas en la Argentina, en el que el gobierno nacional y las provincias más chiquitas, las que estoy llamando rentísticas, se imponen las provincias productivas, ¿no? Alberto Porto, que es una autoridad en este tema, un economista, dice: la estabilidad de la distribución secundaria, cuánto recibe cada provincia, revela que se trata de un equilibrio político difícil de modificar. Ese equilibrio tiene una provincia perdedora que año a año resigna recursos fiscales vía el Fondo del Conurbano en favor del resto de las provincias. Yo lo que veo entonces es una especie de alianza nación, provincias contra Buenos Aires, que de alguna forma, quizás hay historiadores acá que me pueden contradecir o refinar este punto, pero de alguna forma sí nació el país, ¿no? Nació con una serie de provincias del interior que, aliadas con el gobierno nacional, lograron federalizar la ciudad de Buenos Aires, quitar la aduana, etcétera, y crear esta nación con Buenos Aires como derrotada en ese momento, ¿no? Y me parece que ahora hay un equilibrio parecido, ¿no? Donde la provincia de Buenos Aires entraba siempre en un juego de pérdida, ¿no? Donde las provincias más chicas, aliadas con el gobierno nacional en este juego que yo llamé de bajo mantenimiento, donde hay una alianza entre presidente y gobernadores de provincias más chicas, para, digamos, explotar a las provincias más grandes, en particular la provincia de Buenos Aires. Ahora, claro, ocurre esto, que es una configuración muy especial que nadie esperaba, ¿no? Que algunos esperaban que Macri ganara en el 2015, pocos esperaban que el peronismo perdiera la provincia de Buenos Aires en el 2015, y entonces se da ahora esta alianza muy especial, donde ya no hay tanto, dado que el principal gobierno provincial que maneja el partido de Macri es el de la provincia de Buenos Aires, uno supondría que los incentivos cambiaron para que haya más colaboración entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Pero legislativamente esto es básicamente imposible, porque la lógica que las provincias chiquitas que perderían de cualquier beneficio de Buenos Aires en un juego suma cero, digamos, no va a pasar por el Congreso, ¿no? Con lo cual me parece que la acción acá va a venir desde el Ejecutivo y en particular desde el Poder Judicial. Hay una serie de causas judiciales, algunas que ya ocurrieron, como la del 15% de la precoparticipación o la que tiene la provincia de Buenos Aires hoy por el Fondo del Conurbano, ¿no? Bueno, y yendo con esto termino, yendo ¿cómo salimos de este esquema de financiar provincias que son ineficientes, llenas de empleo público, que no producen nada, que tienen oligarquías provinciales que nunca pierden elecciones, pues son financiadas desde arriba, no cobran impuestos? Ese síntoma, ¿no? ¿Cómo salimos de eso? Bueno, primero me parece que tiene que haber una transición, porque uno no puede esperar que una provincia que viene viviendo de rentas del federalismo fiscal pasado mañana deje de hacerlo, ¿no? Porque efectivamente quedaría la gente en la calle, los empleados públicos, con lo cual debería haber una transición gradual, una progresiva transición de los actuales coeficientes fijos que dicen la provincia de tal tiene 2,8% de las transferencias, a otros con criterios objetivos como manda la Constitución Nacional, pero, digamos, en transición, ¿no? Como si parte de 2,8 y termina en 1,2 y en 10, 20 años transitando de una cosa a la otra, ¿no? Acompañada por inversión pública nacional que contribuya a transformar a las provincias rentísticas en productivas. Esto me parece que va a ser tema de Paulino y Luis, ¿no? Pero digo, uno supone que estas provincias necesitan que, digamos, que si el gobernador no invierte, como decía Alicia Kirchner, ¿no? en obras, en educación, en infraestructura, que lo haga algún otro, que supongo que tendría que ser el gobierno nacional. Sin rentismo, sin estas rentas, sin enfermedad holandesa, y con un poco de inversión
en principio nacional, uno supondría que debería ocurrir, vuelvo a lo que la teoría económica predeciría, que sería convergencia, que empecemos a ver que Formosa puede explotar su ubicación estratégica cerca de Brasil y tantos otros mercados para producir algo y no para vivir solamente de rentas. Bueno, ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Le acercamos el micrófono a Paulino. Cambiamos de lugar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Más cerquita, más cerquita. Bueno, retomando un poco lo que venía conversando Carlos, yo me voy a centrar un poco en uno de los pilares fundamentales que se encaró desde el 10 de diciembre de 2015, que fue tratar de fortalecer el federalismo desde parte de una política nacional, tanto del presidente de la Nación como de los ministros del Ejecutivo, el ministro Frigerio, el ministro de Hacienda en ese momento, Alfonso Prat-Gay, y todo el jefe de gabinete. Esto vino con una dinámica que la agenda fue marcando las distintas posiciones desde las provincias hacia el gobierno nacional, y a partir de agosto del año pasado se firma una carta de intención con los gobernadores, un acuerdo con los gobernadores donde se iba a avanzar, donde se está avanzando en realidad en 3 frentes fundamentales que tienen que ver con la reforma tributaria nacional, el esquema de coparticipación federal de impuestos y la ley de responsabilidad fiscal. A esto se le puede agregar una nueva institución fiscal que tiene que ver con la reforma tributaria a nivel provincial. Hoy un poco focalizándonos en lo que tiene que ver con el federalismo, vamos a encarar un poco de lo que nos encontramos en diciembre de 2015, donde los problemas heredados, si se acuerdan, fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde tanto a la provincia de San Luis como a la provincia de Santa Fe le reintegraba el 15% de que iba al ANSES, el 1,9% de AFIP, y había una cautelar para Córdoba, que en esa cautelar establecía que la provincia de Córdoba iba a recibir el 15% en el flujo, pero el stock, todavía la cuestión de fondo, iba a seguir manteniéndose. Por otra parte, había un fuerte endeudamiento por parte de las provincias con el gobierno nacional, una ley de responsabilidad fiscal que estaba suspendida, que no estaba operativa, una distribución concentrada de recursos por parte del Estado Nacional y distribuida discrecionalmente a las provincias, y el laberinto de coparticipación, como marcó Carlos, o que todos ya más o menos tienen cierto conocimiento de que esto viene desde 1988, una ley donde iba a ser una ley transitoria, la ley 23.548, que iba a durar 1 año, y hasta hoy esa ley está vigente. Recordemos que en el año, la reforma de la Constitución del 94, a la coparticipación federal se le dio rango constitucional. En 1996 teníamos que tener una nueva ley de coparticipación, lo cual hace 20 años, más de 20 años que estamos en deuda con la Constitución, hace 30 años que estamos operando con una ley que es de carácter transitorio. La última ley de coparticipación con coeficientes objetivos de reparto es data del año 1973, se dejó de utilizar o se dejó de implementar a partir del año 83-84, donde empezó un esquema de discrecionalidad por parte de la relación fiscal nación-provincias. Bueno, esto para ver un poco lo que afrontamos y cómo fuimos a medida que transcurrían los primeros meses de gestión. O sea, se le coparticipó el 15% a la provincia de San Luis, Santa Fe, Córdoba. Al resto de las provincias se logra acordar en Córdoba en mayo de 2015 un reintegro gradual. O sea, tengamos en cuenta paralelamente que el Tesoro Nacional se encontró con un déficit récord, con una presión tributaria récord, con una presión desde el punto de vista del gasto fiscal también récord en lo que representaba la economía, lo cual no había mucho margen para reintegrar a las provincias, lo que consideramos que era válido, un reclamo válido por las provincias en la devolución de parte de los recursos que venían siendo resignados desde hacía muchísimo tiempo. Ese acuerdo llevó a que tengamos una devolución gradual de 3, 6, 9, 12, 15. En 2019 todas las provincias van a recibir el 15% de coparticipación o del impuesto a las ganancias que hoy va al ANSES.
Hubo parcialmente una compensación por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Préstamos a las provincias para compensar parcialmente la inequidad que existía entre algunas jurisdicciones y el resto de provincias. Bueno, esto tiene que ver también con el 1,9% de AFIP. El 1,9% de AFIP, esto es una distorsión que las provincias aportaban a la AFIP de acuerdo a la recaudación total de impuestos. Se calcula sobre el total de impuestos, pero se detrae desde un impuesto el más coparticipable de todos, que es el IVA, lo cual hay una mayor participación, un mayor subsidio por parte de las provincias al financiamiento de AFIP que en términos relativos deberían aportar a favor del Tesoro Nacional. Esto viene de nuevo una serie de litigios, de juicios entre las provincias y el Estado Nacional, llevó a una resolución de nuevo a fines del año pasado, llegamos a un acuerdo como para darle una solución de fondo a este problema y financiar la AFIP de manera genuina y que cada provincia aporte lo que realmente le corresponde aportar de acuerdo al servicio que presta la AFIP en esa provincia. Bueno, esto también es otro esquema. Nos encontramos con una situación donde las provincias, el mayor acreedor de las provincias era el Estado Nacional. Se fue de manera gradual tratando de buscar una refinanciación de esa deuda, buscando un plan de sustentabilidad para los gobiernos provinciales y siempre tratando de focalizar un poco la corrección de las inequidades que marcaba Carlos también entre las distintas jurisdicciones, donde teníamos jurisdicciones que tenían un nivel de endeudamiento elevado y ninguna política de tratar de corregir ese grado de dependencia por parte del Estado Nacional. Los aportes del Tesoro Nacional dejaron de ser discrecionales. En realidad, los aportes del Tesoro Nacional se empezaron a distribuir, el Fondo de Atenea se empezó a distribuir a las provincias. Antes este fondo prácticamente estaba inutilizado, se utilizaba solamente para compensar deudas entre el Estado Nacional y las provincias. Y a partir del 2016 empezaron a distribuirse de manera cada vez más significativa en lo que tiene que ver con desequilibrios y emergencias, ya sean de inundaciones, emergencias climáticas como inundaciones, incendios, etc. Y por último, bueno, fue la agenda de este año prácticamente, se elimina la paritaria docente de la mesa de discusión nacional, donde se quedaron las provincias con la potestad de negociar los salarios que podían pagarle a cada uno de sus docentes. Eso trajo una serie de inconvenientes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde la paritaria la tenía que marcar el gobierno nacional. La discusión de fondo tenía que ver con que los gobernadores y los ministros venían con el reclamo permanente de que estábamos negociando salarios que en realidad lo tenían que pagar ellos, lo cual los gremios pactaban un mínimo en la mesa de paritarias nacionales y ese piso se sentaban a partir de ahí con el gobierno provincial o con los distintos ministros de Hacienda y de Educación de las provincias y a partir de ahí tenían que empezar a negociar. Bueno, todo lo que más o menos vinimos marcando desde el 10 de diciembre, disculpen, va a desembocar en una corrección a la coparticipación, que es uno de los ejes fundamentales en las reformas que tenemos que encarar en los próximos meses y quizá el año que viene podemos llegar a tener un cierre de propuesta medianamente definitivo y consensuado con los gobiernos nacionales, con el gobierno nacional y las provincias. Nosotros estamos, como marcó Carlos, acá tenemos un problema central que tiene que ver con el desequilibrio vertical, o sea, el desequilibrio que existe entre lo que recauda el Estado Nacional o los recursos que capta el Estado Nacional y lo que distribuye a las provincias, y los desequilibrios horizontales, que eso se da básicamente por tener coeficientes fijos de reparto y no coeficientes objetivos de reparto, o sea, la inequidad que hay entre las provincias. Estos inconvenientes, tanto del desequilibrio vertical como el desequilibrio horizontal, hay distintas metodologías o distintas propuestas de cómo se pueden encarar en un país como para corregir este tipo de inequidades.
Desde noviembre del año pasado empezamos a dialogar con los ministros y los gobernadores para corregir y llegamos a un consenso de que vamos a ir hacia una metodología de trabajo que tiene que ver con tratar de igualar las necesidades de gasto de los gobiernos nacionales y provinciales y tratar de igualar las capacidades fiscales. ¿Sabes? Ingresos y gastos, ver un poco lo que recauda cada provincia o el potencial recaudatorio de cada provincia y lo que necesita gastar cada nivel de gobierno, tanto provincial como nacional. Como primera medida, el desequilibrio vertical, nosotros acá lo que podemos ver que en el año 2015 las provincias captaban el 38% de los recursos. Con las distintas reformas que fuimos haciendo en el transcurso del año del 2016, con la devolución gradual del 15% de la coparticipación y otros recursos, pasaron a representar las provincias un peso relativo mayor al 41%. Eso, si lo contraponemos con el nivel de gasto, ahí lo que podemos dimensionar es qué peso específico tiene el gasto a nivel nación y a nivel provincia. En 2015 estábamos en un nivel del 41% y en el 2016 un poco más del 42,5%. Esto, viendo un poco lo que tiene que ver nivel de recursos y gastos, ahí vamos a tener dimensionado la diferencia que hay o los desequilibrios que hay entre la nación y las provincias, o cuánto recauda en los estados provinciales, cuánto reciben de recursos nacionales las provincias y cuánto gastan las provincias en sus territorios. No nos olvidemos que las provincias son las principales prestadoras de servicios, o sea, el servicio de salud, de educación, seguridad interior, administración de justicia, lo tienen mayoritariamente las provincias en el peso específico. El Estado Nacional o nosotros, la Administración Nacional, nos concentramos básicamente en el pago. Hoy el mayor peso de gasto tiene que ver con la seguridad social, con el gasto en todo lo que tenga que ver con jubilaciones, pensiones y programas sociales. Entonces, viendo un poco lo que estábamos hablando del desequilibrio vertical o la diferencia que hay entre lo que capta la nación y lo que reciben las provincias, y le tenemos que también mirar el otro lado de la película, que tiene que ver un poco con el equilibrio horizontal o la inequidad horizontal que existe entre las provincias. ¿Y cómo podemos llegar a hacer eso? Y bueno, lo que tenemos que tratar de buscar es que las provincias hagan básicamente el mismo esfuerzo fiscal, presten servicios equivalentes con un nivel de eficiencia equiparable y tiendan a similares niveles de desarrollo. Acá con esto no estamos buscando que una provincia sea autosuficiente, o sea, vamos a tratar de preservar un poco el carácter redistributivo que tiene que tener el sistema de coparticipación. No es necesario que toda y cada una de las provincias tengan ingresos propios y gastos en equilibrio. Por eso es que vamos a buscar una metodología donde vamos a realizar transferencias igualadoras o ecualizadoras. Entonces, metodológicamente lo que se va a buscar en esta propuesta de coparticipación es por qué las provincias tienen distintas bases imponibles, que es un desequilibrio que no necesariamente es imputable a la provincia. Eso tiene que ver básicamente con la característica productiva de cada una de las provincias o el desarrollo de cada una de las provincias, y por qué las provincias realizan distintos esfuerzos recaudatorios, que esto sí tiene que ver es imputable a la provincia, en lo cual nosotros podemos, desde un consenso nación-provincias, solicitar o pedir a las provincias que lo corrijan. Asimismo, existen diferencias en el volumen de gasto necesario para la provisión de similares niveles de bienes y servicios. Por un lado tenemos que las provincias pueden tener distintos costos de provisión de bienes y servicios, que eso sí no se puede imputar a la provincia, ya sea por características demográficas, por características históricas, por distancias, por distintos desarrollos relativos que no estén acordes a la realidad actual de esa jurisdicción. Y por otro lado, que las provincias no optimicen su función de producción, que esto sí podríamos imputárselo a la provincia, que tiene que ver con la cantidad de mano de obra, cantidad de empleados de acuerdo a la provisión de servicios que ejerce esa jurisdicción. Viendo un poco lo que tiene que ver el esfuerzo recaudatorio a la corrección a las capacidades fiscales o ver un poco la equidad que tiene que haber en cada una de las jurisdicciones, acá lo que nosotros le planteamos a los distintos ministros y gobernadores tiene que ver con el esfuerzo fiscal que hace cada jurisdicción subnacional. Y acá lo que vemos es claramente una diferencia bastante significativa entre las distintas provincias.
tenemos provincias como Misiones, Tucumán, Neuquén y provincia de Buenos Aires que tienen un máximo esfuerzo fiscal y estamos en torno al 5.2 de presión impositiva en términos de PBI, solamente hablando de ingresos brutos y sellos, sacando lo que tiene que ver con impuestos patrimoniales, que en algunas provincias están cedidas a las municipalidades y tienen ciertas distorsiones que habría que corregir, tomando los impuestos que recaudan las provincias por excelencia, que son los ingresos brutos y en menor medida sellos, tenemos este mapa actual a nivel país. En el otro extremo tenemos un mínimo esfuerzo fiscal, como marcaba Carlos, que vamos a encontrar a Santiago del Estero, San Juan, Chubut, La Rioja, la provincia con un ratio del 2,7%. Ahí tenemos un promedio a nivel nacional de 4,4, con un máximo, que es la provincia de Misiones, que ronda el 7,5%, y un mínimo, que es la provincia de La Rioja, que está en el 2,3%. Esto tiene que ver con el esfuerzo que hace cada jurisdicción para recaudar impuestos y el grado de distorsión que hoy existe en el país de acuerdo a cada una de las jurisdicciones. ¿Esa medida es una relación entre recaudación provincial y producto PBG provincial, sí. Pero ¿y ahí cómo se distingue lo que es esfuerzo de lo que es diferente? No, esto más que nada es para buscar una medida de igualación de capacidades fiscales o de esfuerzo recaudatorio de la jurisdicción. O sea, el ideal sería tratar de medir el esfuerzo fiscal de acuerdo a las bases imponibles y a los niveles de potenciales recaudatorios que tiene cada jurisdicción. Eso obviamente tiene un trabajo atrás que lo estamos encarando y estamos tratando de llevar adelante con cada una de las provincias, pero como variable proxy para ver un poco el esfuerzo fiscal de cada una de las jurisdicciones, estamos tomando como media la recaudación en términos de PBG. El ideal, ahora más adelante lo vamos a ver, es otro, el indicador, pero bueno, de algún lugar teníamos que arrancar. Eso por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto, acá lo que podemos ver, como lo marcaba Carlos recién en algunos de los hechos estilizados, tiene que ver los gastos totales por habitante en las distintas jurisdicciones. Tenemos un promedio a nivel nacional que está en torno a los 30.000 pesos en 2016. Y tenemos casos extremos como las provincias patagónicas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Catamarca y bueno, la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos un gasto por habitante que sobresale por el resto de las jurisdicciones o sobresale por respecto de la media. Esto más que nada como para ver la diferencia o el grado de inequidad que hay hoy entre las provincias argentinas. Acá lo vamos a ver un poco mejor. O sea, la provincia de Tierra del Fuego, la provincia de Santa Cruz, tiene un gasto 4 veces y medio más en términos per cápita que la provincia de Buenos Aires, o la provincia casi 4 puntos que la provincia de Corrientes, Tucumán, Salta. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros hoy en la Argentina podemos justificar estas diferencias o estas distorsiones que hay en temas de ingresos y en temas de gastos en cada una de estas provincias? Bueno, también retomando un poco de lo que marcaba Carlos, esto es un indicador que tiene que ver con las funciones de producción de cada una de las provincias, que tiene que ver con empleo público cada 1.000 habitantes. De nuevo, acá vamos a ver una máxima utilización del empleo, que son las provincias patagónicas, que tienen una correlación directa con el nivel de ingreso per cápita o el gasto per cápita que tiene esa provincia, que tenemos un empleo medio de alrededor de 112 empleados públicos cada 1.000 habitantes, y en el extremo, en el mínimo, tenemos a la provincia de Córdoba con 35 empleados públicos cada 1.000 habitantes. Y en el medio, bueno, hay un montón de variables que, como ustedes pueden ver. Hoy tenemos una discusión en uno de las tantas mesas con las provincias de que cuál es el nivel óptimo de empleo que tienen que tener estas provincias. Esto las provincias los conocen, los distintos ministros los conocen. Dice, ¿por qué la provincia de Córdoba, yo no tengo un empleo óptimo, lo cual ese 35 empleados cada 1.000 habitantes hoy debería ser más alto? ¿O cuál es el nivel óptimo de la función de producción de cada una de estas provincias?
tenemos que tratar de buscar si es el promedio, si está por arriba o por abajo de ese nivel de empleo público a cada 1000 habitantes. Lo mismo pasa con el gasto mensual en empleo por trabajador, lo que tiene que ver el gasto medio mensual por empleado. De nuevo tenemos las provincias patagónicas con 30.000 pesos por gasto medio mensual por empleado, y tenemos los casos extremos como la provincia de Santiago del Estero con 13.000 pesos, o las provincias de Corrientes, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, que es el mínimo gasto mensual, en 16.000 pesos en promedio. También esto marcando un poco que esto viene por el lado de precios y cantidades, no es solamente nivel de cantidad de empleados, sino también nivel salarial. Entonces, acá tenemos que plantearnos que desde el punto de vista de las necesidades de gasto de cada uno de los niveles de gobierno o la distribución primaria de la coparticipación, tenemos que identificar cuáles son las principales obligaciones del gobierno nacional. Tienen que ver con prestaciones a la seguridad social, servicios de la deuda, gasto de capital en el ámbito mayor al local o regional, administración general, justicia, relaciones exteriores, defensas, etc. Transferencia corriente sí de capital al sector público, principalmente transferencias a provincias y municipios, ¿sí? Y privado, particularmente subsidios económicos y sociales. Esas son las principales obligaciones que hoy tiene el Gobierno Nacional. Lo que tenemos que buscar es definir, ¿sí?, los criterios de reducción de gastos, de transformación de transferencias discrecionales a discrecionales automáticas, a través de, obviamente, coeficientes objetivos de reparto, y buscar que hoy las atribuciones de políticas, ya sea de infraestructura o de subsidios, que está hoy en cabeza del Estado Nacional, estén en cabezas de los gobiernos provinciales. Y que forme parte, obviamente, de la distribución primaria en el esquema de coparticipación. En lo que tiene que ver con la distribución secundaria, buscamos una equiparación en el esfuerzo fiscal, ¿sí? Esta es la estimación de bases imponibles, lo que marcaba recién Guillermo. Por impuesto tiene que ver básicamente con buscar el apoyo de las universidades, las direcciones de rentas para las definiciones de metodología, convenios con el INDEC, que ya se hicieron convenios con el INDEC encaró una nueva medición de PBG, contiene financiamiento ya asegurado del Banco Interamericano de Desarrollo. Se están realizando acuerdos con el Consejo Federal de Catastro para tratar de identificar lo que tienen que ver con los impuestos al patrimonio, básicamente la recaudación del impuesto inmobiliario, ya sea urbano y rural, y la interacción con el registro de la propiedad automotor, también en el mismo sentido con los impuestos que tienen que ver con el patrimonio. Y en la interacción con las distintas direcciones provinciales de estadística, que esto tiene más que nada que nutrir a una buena fuente de información para determinar los coeficientes objetivos de reparto, porque el objetivo central es que esto tenga una dinámica y que sea de permanente actualización las capacidades de gastos y necesidades fiscales que tengan que encarar cada una de las provincias y el Estado Nacional. Hoy el principal componente que nosotros queremos encarar la necesidad de gasto que queremos asegurar a las provincias desde el Estado Nacional y en esta discusión en el nuevo esquema de coparticipación tiene que ver lo que está pintado en azul, que básicamente es la educación, cultura, salud, administración gubernamental, servicio de seguridad. Después, lo de seguridad social tiene que ver con un tópico fundamental, que son las cajas no transferidas o las provincias que no transfirieron los regímenes de previsión social. Hoy tenemos ahí un problema de inequidad que se está tratando de solucionar a través del ANSES y brindar algún tipo de asistencia a las provincias que no transfirieron las cajas para igualarlas con las que sí transfirieron. Y bueno, después lo que tiene que ver con gasto de capital en la provisión de agua potable, cloacas y vivienda, o lo que tiene que ver con infraestructura básica y los servicios económicos, principalmente en lo que tiene que ver con las obras de infraestructura en transporte y energía. Entonces, a partir de esto vamos a determinar las variables representativas de la demanda de cada una de las finalidades y funciones que vimos recién. Después vamos a indagar las bases existentes de información con el INDEC para determinar qué variables o qué coeficientes objetivos de reparto vamos a tener con este nuevo esquema, y vamos a estimar las necesidades de personal para una prestación equivalente en cada una de las provincias.
Adicionalmente, tenemos que tratar de identificar el costo de prestación. Ese costo de prestación va a estar determinado, que hoy ya tenemos un índice de precios al consumo a nivel regional. Estamos viendo la posibilidad de que en el mediano plazo podamos hacerlo a nivel de precios a nivel de provincia. Y los índices de costo de la construcción, por ejemplo, para igualarlo lo que tiene que ver con la obra pública. Y adicionalmente ver un tratamiento particular con cada una de las provincias. Esto es más o menos el esquema que se abordó hasta hoy con las provincias que estamos discutiendo y que yo asumo que la metodología fue consensuada con todas las jurisdicciones, con todas las provincias, y si en el transcurso del próximo mes vamos a firmar un documento donde esta metodología de necesidades de gastos y capacidades fiscales va a ser el esquema metodológico que vamos a encarar con las provincias. El tema central acá tiene que ver, como punto de partida, la necesidad de cubrir las necesidades básicas de las provincias, lo que hablábamos de necesidades de salud, de educación y la prestación de bienes y servicios, de bienes y servicios básicos. Adicionalmente, viendo un poco lo que ahora va a hablar Luis y lo que estuvo marcando Carlos, vamos a buscar fondos de equiparación que tienen que ver con fondos de equiparación, pueden ser de infraestructura básica, que sería un estudio donde podríamos buscar la manera de corregir la falta de infraestructura que hay en algunas regiones y corregirlas de manera gradual, pero con un monitoreo permanente entre las provincias, o sea, que no sea algo que no tenga, que genere incentivos perversos por parte de algunas jurisdicciones donde sea beneficioso seguir siendo una provincia o una región que tenga necesidades básicas insatisfechas o que tenga un acceso a la infraestructura deficitario. Y un fondo de convergencia también para el desarrollo provincial que tiene que ver con incentivar la actividad productiva en la región y una variable de reparto y convergencia con el PBG per cápita. Pero bueno, eso estamos trabajando con Luis desde la dirección para buscar este fondo de convergencia y tratar de generar los consensos necesarios. Saliendo un poco de por ahí del tecnicismo metodológico de cómo se discutió la coparticipación, ustedes saben que metodológicamente hay muchas maneras de encarar esta discusión. Lo que estamos todos de acuerdo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, es que se tiene que dar una solución a este esquema. No podemos seguir con este esquema de distribución de recursos de coeficientes fijos. La provincia de Buenos Aires hoy está en la Corte Suprema pidiendo un reclamo donde estamos hablando de 52.000 millones de pesos, que la actualización del fondo representaría ese monto para el resto de las provincias. Las provincias estarían cediendo recursos, estamos hablando de casi un tercio del déficit de 2016, son 32.000 millones de pesos, el déficit de las provincias estuvo cerca de los 100.000, lo cual eso trasladado a una compensación por parte de la Corte o que la Corte realice la actualización del fondo, va a trasladar eso al resto de las jurisdicciones. Esto es un problema entre provincias. Esta distorsión se generó por el esquema de una suma fija y erosionada por la inflación de los últimos años. Llegó a que la provincia de Buenos Aires, como marcó Carlos, se reciba hoy por el fondo del conurbano menos que la provincia de Tierra del Fuego. Incluso en algunas de las charlas con los ministros y gobernadores, la provincia de Buenos Aires pidió al menos que le cambien el nombre, que no digan más fondo del conurbano, porque si hay algo que no tiene es algún beneficio para la provincia de Buenos Aires. Y de esta manera estamos buscando corregir, no solamente hay distintos regímenes de distribución de coparticipación de IVA o precoparticipaciones, que la única manera que vemos nosotros de dar una solución definitiva a lo que tiene que ver con el esquema de coparticipación es sacar una ley de coparticipación federal, que es lo que marca la Constitución, con coeficientes objetivos de reparto y buscando la igualación en la prestación de bienes y servicios a nivel nacional y provincial, y que todos los argentinos, independientemente estén en la provincia de Formosa o en la provincia de Tierra del Fuego, tengan el mismo acceso o el mismo nivel de prestación que se merece, y que no haya tanta distorsión entre una provincia y otra, o que tengamos provincias como las patagónicas que reciben 4.5, 6 o 7 veces más que las provincias del norte. La idea es esa, estamos trabajando y bueno, yo asumo que sobre fin de año vamos a tener una propuesta medianamente
técnicamente sólida y que después políticamente se resolverá a partir de cuándo se puede implementar esta propuesta. Lo importante es que iniciemos la corrección del esquema de distribución de recursos y de la renta en el Estado Nacional y corregir todas las inequidades que hoy existen. Bueno, muchas gracias, Paulino. Ahora veremos si todo esta expresión de legítima vocación de resolver problemas tiene alguna perspectiva por el lado del desarrollo económico. Yo básicamente me preocupaba transmitirle a ustedes algo que por ahí se debate poco en la Argentina. ¿Y qué quiere decir desarrollo? Lo hago por Guillermo. Sí, es necesario. ¿Qué quiere decir desarrollo? Básicamente desarrollo territorial hoy día en el mundo, digamos, ¿no? En primer lugar, un poco de historia. Los esquemas de promoción territorial, promoción al desarrollo territorial en la posguerra, de alguna forma, en la inmediata posguerra, se parecían a lo que se hizo en la Argentina de regímenes de promoción que hacían eje en lo posoperativo, o sea, mecanismos fiscales que hacían que una empresa le convenga estar instalada, por ejemplo, en Sicilia. Obviamente, cuando se terminaba ese beneficio fiscal, venía la Fiat o quien sea y se iba de Sicilia, que es lo que de alguna forma pasó acá, o en general, aunque no se vaya, se generan pocos entramados productivos dentro de esas regiones, con algunas excepciones, de luego, pero en general no funcionó. A partir del año 94, cuando se discute Maastricht y se aprueba Maastricht en la Unión Europea, aparece consagrado un principio de subsidiariedad, principio que establece que lo más bajo posible el nivel de decisión es lo que corresponde, lo más descentralizado posible, lo más centralizado posible, dependiendo de la naturaleza del proyecto, desde luego. O sea, si voy a hacer un satélite geoestacional para dar servicio de comunicación a toda América Latina, el ámbito de decisión es toda América Latina. Y si voy a hacer un cordón cuneta en una municipalidad, no me pongan al gobierno nacional a hacer cordón cuneta en una municipalidad. Este principio es el que ordena, en el caso europeo y en el caso norteamericano, este principio está en los orígenes de la sociedad norteamericana. En el año 2011 hay una redefinición de esta cuestión y entonces sobre esto se monta una definición que tenemos que complementar las estrategias de desarrollo local de naturaleza endógena, o sea, tienen que salir de abajo para arriba, con estrategias nacionales de desarrollo. Se discute mucho en todos los países de la OECD y en Europa en particular esa complementación. Pero se separaba la búsqueda del desarrollo económico con los problemas de las políticas de bienestar. Era por un lado las políticas de bienestar, las políticas sociales, por otro lado las políticas de desarrollo. Esto esencialmente empezó a cambiar en el año 2014 y empiezan a trabajar, sobre todo los europeos, pero no solo los europeos, todos los países de la OECD, sobre la base de tres pilares, que son la eficiencia, la equidad y la sustentabilidad ambiental. Entonces empiezan a mirar el desarrollo desde un combo donde el bienestar, es decir, dónde vive la gente y dónde trabaja la gente tiene que ser un lugar amigable. Y esto tiene que tener que ver con la naturaleza del desarrollo hoy día basado en la sociedad del conocimiento, en donde el principal activo es la gente y su formación, su capacidad, su educación, etc. Pero ahora hay una nueva redefinición que arranca ahora, año 2016, donde se sofistica mucho este concepto, tanto el concepto inicial de búsqueda de integración entre las grandes políticas de desarrollo con las políticas locales, como el concepto del locus. Y lo central de las políticas de desarrollo
pasa a ser las políticas de desarrollo territorial. Entonces, en el orden de esta sofisticación, empieza a haber toda hasta una categorización de las regiones en orden a tratar de encontrar de alguna forma una razón de ser, una forma de concebir el desarrollo según el tipo de regiones. Entonces, qué sé yo, hablan de frontera, digamos, frontera según esté en la frontera tecnológica, regiones que están en una zona de catching up, o sea, que tienen niveles de incremento de la productividad por encima del promedio y que se están acercando a los que están en la frontera, regiones que divergen y regiones que apenas mantienen el ritmo, digamos, ¿no? Por el otro lado, aparece el tema urbano como un tema central del desarrollo económico, básicamente porque se detecta en los países básicamente desarrollados que el locus más importante de los entramados productivos que permiten un desarrollo de la productividad realmente mayor tienen que ver con la complejidad de esos entramados productivos. Y esos entramados productivos se expresan básicamente en ámbitos urbanos. Entonces aparece el tema de distinciones dentro de lo que son los ámbitos urbanos. Una cosa son las ciudades, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad donde esos entramados, si bien aparecen con mucha fuerza, y de hecho es una sociedad con una complejidad estructural en su estructura, digamos, productiva, pero por el otro lado te aparecen áreas urbanas, ellos lo llaman FUAS, áreas urbanas funcionales, donde aparece el gran Buenos Aires en este caso. No es un buen ejemplo porque en general los países de la OCDE están tomando áreas que están pensadas desde 50.000 habitantes y más, donde en general también se dan una ampliación de esos entramados productivos y esa complejidad estructural. Y después están las áreas metropolitanas, que son FUAS ya más grandes, como puede ser el AMBA, de 500.000 habitantes y más. En el caso de América Latina se da la particularidad de que en estos FUAS que nosotros tenemos, o sea, áreas urbanas funcionales, no hay al interior de estas áreas urbanas funcionales incrementos sustanciales de la productividad, porque esos incrementos de la productividad se expresan en el ámbito de la ciudad chiquitita y las áreas más amplias son áreas donde en general lo que se vive es una conurbación de la pobreza y no una extensión como puede ser la zona de Île-de-France alrededor de París. Dentro de este juego de tipologías aparece la definición de qué es una región. Desde el punto de vista de la OECD, la región es la primera capa por debajo del Estado Nacional, donde definen una serie de particularidades, y después están la segunda capa, que sería lo que nosotros llamaríamos el ámbito de los partidos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, o departamentos en el ámbito de otras provincias, y todo eso además según el grado de ruralidad o según la proximidad con... O sea, se va extendiendo y van desarrollando soluciones pensadas de acuerdo a esas tipologías. Ahora, ¿por qué en los países de la OECD, los países desarrollados, hay tanta preocupación por el desarrollo territorial al extremo que el centro de las políticas de desarrollo son temas de política de desarrollo territorial? Básicamente porque en las evidencias que fueron juntando en los últimos 20 años, encontraron que se achicó la brecha entre los países y se agrandó la brecha a nivel de las regiones dentro de los países. Y en estas regiones, digamos, de menos desarrollo relativo, dentro de países con mucho desarrollo relativo, aparecen los desequilibrios sociales que tienen además consecuencias políticas. Entonces,
alrededor de estas consecuencias políticas y de estos desequilibrios sociales está la preocupación del desarrollo territorial en los países de la OECD. Por otra parte, las ciudades que están en la frontera dejan de competir con las ciudades o con los territorios de ese país y miran su vida desde el ámbito global. Y entonces lo que hacen es básicamente pensar la competencia desde el punto de vista de otras ciudades de esta naturaleza. Entonces, las preguntas que aparecen es cómo hacer ese catching up, esa convergencia a nivel de cada uno de los países, o en el caso de la Unión Europea es una preocupación que trasciende los países. Bueno, por de pronto hay una cosa interesante, y es que las 3/4 partes de las regiones que están en la frontera son urbanas, pero hay una 1/4 parte de las regiones, digamos, un porcentaje muy importante de las regiones que tienen unas zonas rurales próximas al área urbana, que son las que están más cerca de jugar al catching up, o sea, que son las que tienen una velocidad de crecimiento de la productividad importante. Por fin, ¿cuáles son las políticas? Yo, en general, digamos, lo que hay son diseños institucionales complejos. Hay un eje fuertísimo en la formación de los recursos humanos, educación, etcétera, pero hay algunas palabras que están en toda la literatura y todas las conversaciones que uno tenga donde se discute los temas de desarrollo económico territorial. En primer lugar, todo el mundo habla una palabra que se repite las veces que sea necesario, que es gobernanza multinivel. No existe ningún país que quiera desarrollarlo que no concibe un esquema de gobernanza multinivel, donde las competencias del nivel nacional, las competencias del nivel provincial y las competencias del nivel municipal están definidas y además con acciones coordinadas. Esto supone todo un diseño institucional, porque por otra parte toda la gestión del desarrollo a nivel provincial y local se piensa desde el triángulo sábato, o sea, del triángulo de vinculación entre el sector científico-tecnológico, el sector, el Estado y el sector empresario. Porque además la preocupación no es solamente el tema de la innovación, sino esencialmente la velocidad con que esa innovación permea en el territorio. Este es el problema y cómo se ve el tema del desarrollo. El otro tema que se habla es el tema de la plata. ¿Cómo se llama? Paulino hablaba de los fondos estructurales, los fondos de convergencia, y no existe, los tanos dicen senza soldi non si fa l'amore, sin dinero no se hace desarrollo económico. Esta locura que tenemos nosotros de pensar el tema de las transferencias a las provincias, teóricamente, se aclaró acá que no es así, teóricamente para buscar formas de convergencia, es una cosa, uno lo habla, en otros países están locos, porque ustedes están pasándole plata al sector público de esas provincias, en lugar de estar pensando en inversiones que tienen que ver con el sector privado y con el desarrollo económico. Y si ustedes le pasan la plata al sector público, es obvio que están generando un incremento del empleo y del clientelismo a nivel local. En el caso de la Unión Europea funcionan básicamente más o menos medio punto del Producto Bruto Europeo, se canaliza desde la Comisión Europea con 3 fondos.
Un fondo es un fondo regional cuya aplicación depende del Producto Bruto per cápita de cada una de las regiones beneficiarias, con eje en las regiones más ricas sobre el tema ambiental y tecnológico, y en las regiones más pobres tiene eje en el empleo, básicamente empleo. El Fondo de Cohesión es un fondo muy pensado en términos de infraestructura para las regiones más atrasadas, y el Fondo Social no tiene absolutamente nada de clientelismo y está todo pensado en términos de educación y capacitación de la mano de obra para el trabajo. El otro tema que se habla mucho es el tema de la rigidez de los mercados laborales, porque los mercados laborales excesivamente rígidos complican las áreas más atrasadas y limitan la posibilidad de que los niveles de productividad de esa mano de obra encuentren trabajo en regiones cuyo entramado productivo impide pagar salarios equivalentes a las de regiones mucho más desarrolladas. El caso alemán es un caso interesante porque tiene un nivel de disparidad de salarios según la productividad hasta el nivel de empresa extraordinario, y además tiene una cosa que se llama los small jobs, que básicamente tienen que ver con, baja remuneración para baja productividad. Hay un eje importante en el transporte, porque el transporte permite la conectividad de las áreas productivas y aproximarse a las áreas productivas más de mayor nivel de productividad. Cero de inversiones preoperativas y nada de subsidios, y más bien una cosa que es otro eje sobre donde gira la cosa, es la mejora de las capacidades de los estados subnacionales, no solamente en materia financiera, sino en materia operativa. Y por fin todo el desarrollo es pensado de abajo para arriba y con un reconocimiento de ignorancia. Esto es algo interesante. Los tipos dicen, esto es un desarrollo endógeno, no hay otra forma de pensarlo desde la endogeneización del desarrollo, con una gobernanza multinivel, todo esto que estamos hablando, pero acá no tenemos recetas. Y como es endógeno, cada región tiene que ir pensando esta cuestión. Entonces eso vuelve a poner en primer lugar el problema de la capacitación de los gestores de ese desarrollo, cosa que no es una capacitación individual, sino que siempre, obviamente, es una capacitación institucional. O sea, hay que construir instituciones que estén en condiciones de aprender. ¿Cómo se pone esto? No quiero ser muy antipático, Luis, pero tenemos que dejar algún espacio para el intercambio. ¿Cómo se llama? Quería redondear. Solamente una sola cosa, no dijo el PowerPoint. ¿Qué estamos haciendo en esta materia? Básicamente hay un fondo estructural, que es el fondo Soja, que hemos conseguido ampliarle el objeto, de tal forma que además de una inversión en infraestructura social, hoy día las provincias lo pueden usar para infraestructura económica, para inversiones, digamos, en desarrollo económico, aunque no sean inversiones duras. Y entonces la principal preocupación que tenemos es la construcción de capacidades locales para que puedan administrar esa plata. Por otra parte, hay un problema de coordinación, gobernanza multinivel y de coordinación horizontal interministerial. Hemos formado un grupo interministerial donde están todos los ministerios que trabajan los temas de desarrollo económico, y la coordinación vertical es gracioso, se da de suyo, es muy interesante, porque si uno junta la plata que tiene el Ministerio de la Producción, Agroindustria, Turismo, Trabajo, Ciencia y Tecnología, INTI, INTA, CONICET, le saca el personal, y la plata que tienen las provincias en forma consolidada, en virtud del Fondo Soja, es mucho más que esa plata.
Entonces, cuando vienen con un proyecto, discuten una estrategia o intentan discutir una estrategia de desarrollo local, cosa que la Argentina no tiene, no tienen más remedio que pensarla en términos de que la tiene que invertir la plata en la provincia. Lo que estamos haciendo es básicamente intentando que la Argentina adopte estándares Unión Europea y OECD a través de un esquema de vinculación con la OECD. La Argentina quiere entrar en la OECD, entonces estamos intentando tomar algunos casos piloto de gobernanza de este tipo, con forma de desarrollo de capacidades. Y bueno, estamos trabajando en varios programas de esa naturaleza. Un déficit brutal que existe en la Argentina es un déficit de información para el desarrollo. La Argentina no tiene ni siquiera información del Producto Bruto Territorial, o sea, no tiene tradición tampoco de usar indicadores para medir el impacto de sus políticas, y este es un tema donde nuevamente es un déficit de nuestro país. Bueno, temo haber sido un poco injusto con Luis, porque lo hice acortar, pero bueno, en nuestras reuniones es importante también el diálogo con los asistentes. Así que empezamos por Willy y luego... Decía que hay muchas cuestiones que debatir en relación a las presentaciones. Muy chiquitito, quiero hacer 4 puntos. El primero tiene que ver con cosas que se plantearon en las distintas presentaciones, sobre todo en las 2 últimas, y me parece que hay una falta de distinción que es lógica por cómo está organizado federalmente el país, entre las provincias y las regiones, que no necesariamente se superponen con las provincias. Muchas de las cuestiones de desarrollo regional y territorial que se mencionaron y el tipo de inversiones que eso requiere corresponden a ámbitos regionales supraprovinciales, y si no se abordan mecanismos institucionales para de alguna manera compatibilizar las políticas de desarrollo territorial o de lo que fuere de las distintas provincias, el resultado va a ser una dilapidación y una dispersión de recursos. Nota al pie, veo que ese es el problema, porque hay muchos, de lo que no se ha avanzado hasta ahora en el Plan Belgrano, digamos, ¿cierto? Cada provincia corre por la suya, mientras que muchas de las inversiones y las políticas deberían abarcar a diferentes, al conjunto de las provincias. La segunda es que resulta muy... sería fantástico, uno se pondría muy contento de que haya una ruta que más temprano que tarde conduzca a una nueva ley de coparticipación federal. Personalmente creo que no existe escenario previsible en la Argentina de acá a muchas décadas donde sea posible sancionar una nueva ley de coparticipación, y por lo tanto creo que las áreas respectivas del gobierno nacional y los gobiernos provinciales deberían tener un plan B y pensar arreglos más acotados pero más viables de ir modificando esa realidad. Y la última cosa es que yo francamente veo poco útil
entre comillas, copiarnos de la OSD. Nuestros problemas hoy son muy diferentes a los de la OSD y hay ejemplos de desarrollo exitoso, por lo menos económicamente, en el mundo que no tienen nada que ver con esos criterios y el que salta a la vista inmediatamente, tampoco para replicarlo en Argentina, pero que va en contra de lo que se hizo en los países de la OECD, es China, digamos, ¿no es cierto? Si hay algo que no tiene China es desarrollo regional, territorial, endógeno. La cosa ha pasado por otro lado. En todo caso, me parece que deberíamos explorar las distintas alternativas y pensar algo adaptado a nuestra realidad. Sí, gracias Ricardo Gerardi. Un comentario y una pregunta para Paulino. En uno de los cuadros que presentaste aparece que administración gubernamental de las provincias tiene alrededor, si no vi mal, de un 24%. El tema es el empleo, digamos, que se genera en las provincias y municipios que, digamos, no tiene un correlato, podríamos decir, productivo, sino más bien social de cubrir un problema de desempleo para trabajar en el sector público. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Sería viable plantear un acuerdo con las provincias que en 10 años ese 24% bajara al 10% y que con el excedente que se generara de esa rebaja se incrementaran los salarios docentes y se crearan fondos para desarrollos productivos en esas provincias? Es decir, las provincias reasignarían esos fondos, digamos, para educación y desarrollo, pero digamos en una cosa gradual como las que ustedes plantearon, ¿no? Me parece que hay como un espíritu de época que eso da como para ponerlo, digamos, en el tapete y obligarlas a cambiar el perfil del gasto. Entonces no sé cómo lo ven, si lo ven viable. Acá, Pedro, acá. Entonces después de esta pregunta, vas a bajar la palabra a la mesa. Sí, yo soy Cacho Lotterstein. Bueno, no soy economista, pero pasé por Clorinda hace unos 10 años, tenía que estar allí un cierto tiempo. Había 14, Clorinda creo que tiene 10.000 habitantes, había 14 agrupaciones peronistas, como mínimo, creo que en total eran 16. Y no sé cuántas radicales y cuántas otras. La lucha política en Clorinda era de una ferocidad total, bueno, por todo lo que ustedes acaban de describir, es decir, la única fuente de trabajo de Clorinda es el Estado y en consecuencia ahí están peleando por la vida, por el sustento. Entonces escucho lo de la OCDE con todo respeto, escucho todo eso y pienso en Formosa. Y es imposible, sencillamente me parece como que se están planteando dos niveles de cosas. Uno para estar satisfecho, perdonen, no quiero ser ofensivo, pero para llenar planillas, reuniones y qué sé yo, y por el otro lado yo pienso Clorinda. Entonces, pienso sinceramente que si no viene algo exógeno, y que no sé cómo, porque tenemos una maldita constitución y cosas que no podemos hacer nada. Pero si no hay alguna fuerza exógena que los obligue a cambiar, no van a cambiar nunca, es imposible. Y todo esto, sinceramente, no veo qué utilidad tiene. Bueno, ¿en qué orden quieren responder? Luis, Che, los marcianos. ¿Querés que yo empiece? Dos comentarios. ¿Cómo se llama? Sobre el tema regional que plantea Willy, sí, yo estoy de acuerdo.
coincido totalmente. Pero la Argentina es un país federal donde hay que respetar a los gobiernos provinciales. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando en un programa con la Unión Europea, es muy complejo como está pensado, no es largo explicar, pero que gira alrededor de dos cosas, que es el aprovechamiento de la irradiación solar y el litio en el noroeste argentino. Y ahí están involucradas dos provincias, que son Salta y Jujuy, y adicionalmente está involucrado también Chile. Así que en el arranque de las primeras concepciones lo estamos pensando en esa integración, o sea, porque como estamos pensándolo con un componente de inversiones, I+D y qué sé yo, en Jujuy hay un centro de investigación interesante sobre el litio. Bueno, lo estamos pensando en esos términos y en general las provincias están de acuerdo. Todavía no empezamos con los contactos con los chilenos, que es parte de esa visión territorial. Eso no llega a tanto. Sería otra, estaría bárbaro. Sobre China y la OECD, la OECD no existe como recomendación de política cerrada. Lo que existe es una recopilación de un montón de prácticas y lo que yo traté de sintetizar de esa cantidad de prácticas algunos puntos en común que tienen que ver con el espíritu de los tiempos. Pero el caso chino es un caso de extremada descentralización en el proceso de desarrollo. El OBOR mismo, que ahora está en discusión, es un OBOR que está pensado con un esquema, digamos, donde esta idea de gobernanza con un megaplan de naturaleza nacional y una cantidad de, digamos, respuestas a nivel local, está pensando. No, ahí están ambas cosas. Bueno, pero de todas maneras, digamos, yo le veo más compatibilidad a casos para los ejemplos. Países como, qué sé yo, Nueva Zelanda o como Australia o como incluso Italia, de lo que veo con China para el caso argentino, pero lo podemos discutir desde luego. Sobre el tema Formosa, es distinto sin duda en todos los países del mundo el tratamiento para el desarrollo que se le da a un lugar al estilo de Formosa de lo que se le da a un lugar al estilo de Córdoba, por ejemplo. Ambos necesitan política de desarrollo y son otro tipo de instrumentos y de visión del desarrollo local. La novedad que existe últimamente en la Argentina, que la verdad es una novedad interesante, es que en muchas de las provincias rentísticas o semi-rentísticas hay algunos sectores empresarios que están invirtiendo con éxito y generan alguna basecita empresaria para trabajar. De todas maneras, muchas de estas provincias hay que pensar el desarrollo en términos de incorporación de talentos, ¿no? O sea, lo hace cualquier país del mundo. Y dice, bueno, yo como y no tengo talento, me falta talento, hay que buscar talento. Los chilenos desarrollaron una política completa para pensar el término emprendedorismo desde el punto de vista de chapar emprendedores de la Argentina, por ejemplo. Y yo creo que eso, por decirte algo, en el caso Formosa conozco hasta esos núcleos empresarios que se instalaron y son un elemento con lo que se puede trabajar, además de la búsqueda de talento sobre la base de... Este caso del litio y de la insolación del NOA va a requerir un movimiento empresario que no va a salir ni de Salta ni de Jujuy. Bien. Pero que tiene que usar capacidades locales también, desde luego. Paulino. Sí. Bueno, yendo un poco a la propuesta de tratar de bajar el peso de la administración gubernamental y con eso focalizar en fondos para el desarrollo, algún tipo de fondo de equiparación. La idea con la propuesta que estamos encarando de lo que tiene que ver con
con las necesidades de gasto que tiene cada una de las provincias y las capacidades fiscales. Las necesidades de gasto lo que va a buscar es justamente tratar de determinar los indicadores o la función de producción óptima, para decir, entre prestación de servicios y cantidad de empleados que tiene cada una de las provincias, y a partir de eso se va a tratar de compensar por el otro lado los ingresos potenciales que puede tener esa jurisdicción. La diferencia entre las necesidades de gasto y lo que puede recaudar esa jurisdicción va a venir del esquema de coparticipación. Hoy, la ventaja que tiene este esquema hoy es que el esfuerzo que va a tener que hacer cada jurisdicción, o en el caso de Formasa particular, si quiere ser una provincia rentística, de tener una participación de sus ingresos sobre el total de recursos del 5%, ese esquema va a tratar de romper, ese esquema vamos a romperlo desde el punto de vista de la necesidad de gasto y capacidades fiscales. Si la provincia quiere tener 10 agrupaciones políticas por el lado del peronismo, 5 de radicalismo, y que tenga un exceso de empleados públicos, un exceso de gasto desde el punto de vista de la eficiencia del gasto en cada una de las provincias, lo va a tener que financiar a través de la recaudación de sus propios impuestos o a través de tratar de sobrepresionar impositivamente a los residentes en esa localidad. Y desde ese punto de vista ese modelo le va a tornar ineficiente políticamente a cada uno de los gobernadores. Nosotros lo que vamos a buscar, o lo que estamos buscando, independientemente de los fondos de equiparación, ya sea de infraestructura o de desarrollo, es que cada una de las provincias reciba los fondos necesarios como para garantizar los bienes y servicios en esa jurisdicción. O sea, educación y salud, ¿sí? Y bueno, seguridad y algo de justicia. Todo lo que esté por encima de esa dotación y prestación óptima de un bien o un servicio en esa jurisdicción va a ser a cargo de la provincia, lo cual el esquema rentístico va a dejar de ser viable para muchas provincias. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hoy la ventaja que tenemos es que el gobierno central o el Tesoro Nacional capta mucho más recursos, o el desequilibrio vertical es bastante amplio y hay un margen que en cualquiera de las simulaciones con este esquema que estamos planteando o la 2221, que es la última ley de coparticipación con coeficientes objetivos de reparto, da que las provincias deberían recibir mucho más recursos de lo que están recibiendo hoy. Hoy 60-40, 70-30 desde donde se lo mire, pero la ecuación se invierte si tenemos que ver el gasto que tienen que hacer las provincias en la prestación de bienes y servicios, o los bienes y servicios que tiene que prestar la nación y los bienes y servicios que tienen que prestar las provincias. Desde ese punto de vista la discusión está planteada, los recursos están en el mediano plazo, se pueden ir volcando hacia las provincias, pero el control por oposición entre las provincias va a permitir que se vayan tratando de desmerilar todas estas distorsiones que hoy se generaron por este esquema de provincias rentísticas, provincias semirrentísticas, que vienen con coeficientes fijos y con todas las distorsiones que se nos pueden ocurrir desde hace más de 30 años. Carlos. Un par de respuestas a las cuestiones más políticas. Claro, está la famosa cuestión de que el cambio de una ley la aprobación de una ley de coparticipación, dice la Constitución, requiere una ley convenio y la interpretación ahí es un poquito controvertida, pero una posibilidad es que cada provincia la deba aprobar, con lo cual si estamos en un esquema de suma cero, alguien pierde y por lo tanto alguien va a bloquear. Si no es suma cero, me parece lo que acaba de decir Paulino, de que entonces la masa total de las provincias ganan, quizás ahí hay posibilidad de que todas las provincias aprueben, pero obviamente que la torta fiscal en algún sentido es suma cero. Si la nación cede muchos recursos, eso le va a costar, especialmente en el contexto que mencionaba Paulino de alto gasto, alta presión impositiva, alto déficit, con el que la Argentina llegó al 2015. Entonces yo creo que la clave de bóveda acá es una transición larga, digamos. No veo otra, digo, porque si la provincia va a pasar de ser rentista a productiva, si alguna va a perder en el total, si todas van a ganar pero la nación va a perder fiscalmente, bueno, eso va a requerir muchos años de adaptación. Uno evidentemente no puede esperar que
que la nación, por ejemplo, para ponerlo en términos de la nación, que la nación cierre el déficit fiscal, baje los impuestos, baje el gasto y le transfiera a las provincias, más lo que ya le transfirió por el fallo de la Corte, en 2 años no cierran las cuentas. Entonces me parece que por una cuestión de adaptación a las nuevas circunstancias tiene que ser un proceso de transición largo. Y segundo, por los incentivos políticos, porque quien sea que pierda acá no va a tener incentivos políticos para aprobar algo que le va a hacer perder recursos fiscales en el corto plazo, con lo cual sea la nación, sean los gobernadores, sean las provincias productivas, las rentísticas, o quien sea que pierda algo, creo que es más fácil que eso ocurra si piensa que le va a ocurrir a quien sea que esté gobernando dentro de 10 o 15 años que se me va a ocurrir a mí. Entonces, digo, por incentivos básicos políticos, creo que cualquier esquema va a tener que ser gradual, cualquier esquema políticamente factible. Sobre la cuestión de Formosa, rápidamente, sí, a mí me parece un muy buen ejemplo porque efectivamente es una provincia que recibe muchísimo per cápita de coparticipación, recauda poco, tiene una estructura productiva bien del estilo rentístico y tiene un gobernador que es reelegido desde el año 95 con el 80% de los votos. Yo siempre hago un poquito el chiste, no digo, pero si en Nueva Zelanda o en Finlandia o en Escocia, en Irlanda, quiero decir, el primer ministro saca el 45% de los votos de la elección, descorcha champán. Es así, es muy difícil en esos países tan bien gobernados llegar al 45%, ¿no? A nivel nacional, ayer si algún candidato de la provincia de Buenos Aires hubiera sacado 45, descorchaba champán. No, pero Infran gana con el 80%, de la provincia más pobre del país, ¿no? Entonces, ahí hay algo evidentemente de que el rentismo en el sentido del rentismo petrolero de Omán o de los Emiratos Árabes hace que esos gobiernos tengan niveles impresionantes de poder. Y la competencia democrática es un poquito un chiste porque no hay nada, del otro lado no hay nada, todo depende del gobierno, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo en que eso va a requerir algún tipo de intervención exógena, pero quiero enfatizar por algunos de los comentarios, ya no me acuerdo si fue el suyo o de algunos otros, pero que acá hay un elemento de el gasto público y el empleo público es una respuesta a la falta de empleo privado. Puede ser, seguramente hay algo de eso, pero también está el otro camino, que es que la hipertrofia del empleo público es un impedimento para el empleo privado, digamos, ¿no? Porque eso es lo que yo quise presentar, insisto, no investigación mía, sino de grupito muy interesante de Capello, Moncars, Figueras, etcétera, en Córdoba, diciendo, y bueno, si vos bañás a un gobierno provincial de recursos y se lo das al gobierno, el gobierno tiene muchos incentivos para gastarlo en empleo, y cuando una empresa tenga que radicarse, va a decir, bueno, ¿dónde tenemos una fuerza productiva interesante y de costo bajo para invertir? Bueno, esa es la lógica de la convergencia, ¿no? La lógica de la convergencia es las empresas van a buscar el lugar donde pueda tener una mano de obra disponible, abundante y de buen precio, ¿no? Bueno, resulta que vas a Formosa y todo el mundo está trabajando para el Estado o en las listas que vos mencionaste. Entonces, hay una lógica del huevo y la gallina de, bueno, sí, pero si Formosa tiene lo que sería la ventaja competitiva de Formosa, que sería salarios más bajos en una economía desigual como es la Argentina, territorialmente desigual, si el Estado la anula, entonces, ¿por qué va a converger, no? Fíjate que, digamos, la estadística que siempre citan economistas del federalismo fiscal es que en países como Canadá o Alemania o Estados Unidos, la diferencia entre el estado más rico y el más pobre es de 2-1, digamos. Connecticut o Rhode Island o Massachusetts a Luisiana, para decirlo en Estados Unidos, más o menos $50.000 contra $25.000 per cápita esos dos estados, ¿no? En Argentina es 7-1, con lo cual las empresas deberían estar corriendo. ¿Por qué una empresa se instalaría en el Gran Buenos Aires y puede ir a producir a La Rioja o a Formosa o a Catamarca con salarios mucho más buenos? Porque no hay salarios mucho más bajos. Y porque la fuerza productiva no está empleada por el Estado. Entonces, ahí hay una lógica difícil de romper porque el gobernador tiene los incentivos políticos que yo mencioné, entonces me parece que sí, yo estaría de acuerdo que ahí hace falta algún tipo de factor exógeno, ¿no? Creo que hay un equilibrio que le conviene a todo el mundo. Los formoseños van a seguir votando el Infran va a seguir gastando en empleo público, el gobierno nacional, quien sea que esté, le va a seguir comprando a los diputados, a los senadores en Infran y Infran los va a seguir vendiendo y entonces hay una lógica que le conviene a todo el mundo, menos al que financia eso, que es, diría yo, los taxpayers de la provincia de Buenos Aires, para hacerlo rápido, ¿no? Bueno, nos quedan pocos minutos, pero hay 3
intervenciones. Graciela, Cacho Sperling y Negrete, brevísimas, así pueden contestar. Bueno, gracias, buenas noches. Bueno, no tan breve. Llegamos a donde vos empezaste, Carlos. El tema de la política y de lo que pasó ayer. Empieza a cambiar realmente esa situación, porque es cierto, yo conozco muy bien Formosa, sé que Insfran además se compra cada vez más tierras y que los caminos que se hacen son los que llegan a sus tierras, por lo tanto se beneficia a quien esté en el camino, y que el empleo público, bueno, no voy a repetir, y no creció competencia en buena medida también porque mucha gente se retira de la provincia, se va a trabajar al conurbano o a donde sea. No se queda quien sea más creativo o tenga necesidad de algo mejor o no quiera depender políticamente, no se queda. Y el tema, además del contrabando, es uno de los temas fuertes que siempre mantuvo esa relación. Clorinda, hace años, cuando yo era mucho más joven, Gendarmería tenía día de la semana donde pasaba tal grupo, lo que llevaran del contrabando del momento. Se llenaban las casas de cacerolas, por ejemplo, y del día lunes pasaba fulanito, y Gendarmería cobraba de fulanito, y el día martes pasaba menganito. Esto, digamos, ahora, cuando vos me decís factor exógeno, la verdad que a menos que venga Marciano, el factor exógeno va a tener que ser exógeno a la provincia, pero dentro del país, que es la política, vamos. Mucho no vamos a tener donde rascar. Y si vos mirás en el caso de Santa Cruz, que estalló en 1000 pedazos, era la provincia, corríjanme si me equivoco, que tenían los empleos públicos más altos, donde tuvo regalías que, por supuesto, se ruletearon, qué sé yo, que lo hicieron, pero además donde se jubilan más temprano, a los 52 años se jubilan. Por lo tanto, y con jubilaciones altas. Es imposible que haya una economía que banque eso si no hay flujo a nivel nacional y escandaloso. Te interrumpo un segundito para decir que en la cita que yo hice de Alicia, lo iba a marcar y me olvidé. Ella dice, este modelo de empleo público, provincial y municipal, activo y pasivo. Lo dice porque un montón de la plata del gobierno se va a pagar jubilaciones de empleados públicos que se jubilaron muy bien y muy jóvenes. Carlos, yo es un estado de bienestar fantástico, digamos. Conozco mucha gente de Río Gallegos, pues son amigos, nacidos y criados, Nick. ¿No? Bueno, todo el mundo te dice, pucha, nos jubilamos muy jóvenes, pero por favor que no me lo cambien que yo estoy por jubilarme. Es así. Ahora, es otra inequidad también, ¿no? Porque otros argentinos se jubilan. Pero por supuesto, desde ya, ahora, esto, y acá termino, se avanza por el lado donde vos marcaste hoy. ¿Empezamos ayer a hacer más cambio o no? ¿Qué sé yo? De afuera no veo que nadie nos vaya a invadir. Claro, claro. Cacho. Otro Cacho. Hola, bueno, soy Cacho Sperling, economista. Bueno, lo lamento. Pero este es un tema realmente fascinante para los que hemos tenido la suerte o la ocasión de trabajar en algunos programas de fortalecimiento de inversión pública y con programas informáticos que ayudaban a eso, y en la oficina de la UNPRE, la unidad de prefinanciamiento, que pretendía, a través del desarrollo regional, fortalecer actividades en regiones o riqueza dentro de las distintas provincias. Dejando de lado los aspectos políticos, ¿no es cierto? Esto fue algo del 2001 al 2005, 2006, 2007, que trabajamos en eso, con distinta suerte y con ideas razonablemente bien pensadas, con programas del BID o del Banco Mundial.
que chocaban, o sea, por ejemplo, el primer éxito fue que todos los gobernadores y ministros de Economía estaban fascinados de que no se iba a hacer ninguna inversión pública solo por decisión del gobierno central, sino apuntando a través de todas las entrevistas que teníamos a fortalecer las actividades locales y de desarrollo de la provincia. Eso duró 2 o 3 años, hasta que alguno dijo, la guita la manejo yo desde la Casa Rosada o desde algún otro ministerio. Pero hay algunos temas que son de tipo estructural, o sea, si bien la idea es buena, tiene coletazos que vienen por el lado de taras, que más o menos, sentados más o menos se han dicho acá, de que en las provincias que tenían que tener una cantidad importante de trabajadores para las cosechas, de esos trabajadores golondrinas, no se conseguían porque dentro de los salarios bajos, ¿no es cierto?, competían contra los mismos planes, trabajar y algún otro plan. Entonces, con muy poco esfuerzo se recaudaba una cantidad importante de dinero en la familia y se perdía la posibilidad de trabajar en actividades productivas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en algunas provincias, por ejemplo, todo lo que es el norte, Formosa, Chaco, etcétera, etcétera, yo tengo mis serias dudas que algún empresario o emprendimiento con algún grado de tecnología interesante se puede establecer contando con el bajo valor de la mano de obra local. ¿Y por qué? Porque no es que es solo barata, es que está discapacitada técnicamente. Entonces es mano de obra de muy baja calidad que si lo que se pretende, cosa que estoy de acuerdo, por ejemplo, todo el tema del litio que lo estuve siguiendo por otro tema, se requiere gente con un grado de trabajo, de capacitación. Entonces, esto es una especie de matriz, a mi juicio, ¿no es cierto?, donde se pudiera o habría que ver cómo desde la administración central o la planificación central, perdonando el término, ¿no es cierto?, se prepara algún tipo de plan estratégico, pero a su vez con los incentivos para el sector privado a invertir. Y la relación con las provincias es un toma y daca, cambiar inversión privada y empleos privados de un mínimo de calidad por el empleo clientelista, y es un poco la idea, ¿no es cierto? Así que, gracias. ¿A vos? Cortito, Claudio Negrete, ¿qué tal? Quería saber si en este tipo de estudios o de simulaciones que se hacen están tomando como variable la economía en negro, pero no como un sistema de recaudación de impuestos, sino como un sistema económico, y cómo cuando cruzan ese casi 40% de la economía en negro puede haber algún cambio en las ecuaciones que hacen, teniendo en cuenta que gran parte de la economía en negro está mucho en economías regionales, en el campo. Contesto rápido. No lo sé, me parece que de hecho la evidencia empírica que presentan estos estudios que estoy citando son estadísticas, como se dijo acá, digamos, que tienen que ver con de mala calidad, en el sentido que se basan en el PBG de las provincias, que está mal estimado y no lo conocemos muy bien. Básicamente tenemos un dato real de transferencias, cuánto recibe cada provincia, que eso sí está básicamente bien reportado y bien calculado, y qué está pasando con el PBG de esas provincias en términos del nivel y cuánto aumenta, ¿no? Acá están los colegas economistas, quizás se lo van a poder contestar más que yo. Yo supondría que el PBG tendría algún tipo de estimación de la economía en negro también, aunque no esté registrada, pero sabemos que está, pero no, la verdad que no lo sé. Ahí alguien levanta la mano y parece que sabe, el Ricardo, ¿no? Pensé que iba a dar la respuesta. Una nueva pregunta. Habíamos cerrado. Ya hacerla muy corta. No,
se tienen que ir, así que voy a ser simple. No, yo me planteo lo siguiente. El gobierno tiene en cartera algunas reformas, por lo que se dice, ¿no? Una reforma tributaria y una reforma previsional, ¿correcto? La reforma tributaria supongo que incorpora el tema de la coparticipación y algún tema relacionado con impuestos distorsivos, supongo, digo, no lo sé. De hecho, las provincias recaudan ingresos brutos, que es un impuesto enormemente distorsivo, ¿no? Y es la fuente básica de financiamiento de muchas de ellas. Y la reforma previsional está atada inclusive a decisiones de la Corte, ¿no? Le quitó financiamiento al sistema previsional para devolvérselo a las provincias, ese famoso 15%. Y tenemos un déficit fiscal de 6-7 puntos de producto después de intereses de la deuda, con una presión tributaria del 38%, a nivel global del 38%. Digo, este combo, ¿quién se siente responsable? ¿Cómo negociamos con las provincias esto? Porque acá es un juego donde algunos ceden para que otros ganen. Y yo no sé para dónde va la reforma tributaria, porque si va en el sentido de mejorar la equidad, hacerla más progresiva y eliminar impuestos distorsivos, tenemos un problema de financiamiento muy fuerte, ¿no? Para adelante, nada más que esto. El tema, bueno, va un poco en que tiene que ver con economía en negro. La reforma tributaria, si bien estamos participando, tiene que ver, lo que tiene que ver con la nacional, las provinciales, las reformas, esa institución fiscal seguramente va a ser de una etapa después de que salga la nacional. Los tributaristas que están trabajando en AFIP, que están trabajando en la reforma tributaria, lo que sostienen es justamente esta parte de economía en negro, bajar la presión tributaria, entrar en moratorias, ampliar la base y que no necesariamente eso vaya a un impacto en menor recaudación, pero sí en alivianar, porque, a ver, la presión impositiva es mucho más alta que la de Suecia porque tenemos un 30%, un 20% de economía en negro sobre una presión tributaria similar a economías que tienen una presión impositiva similar, pero que tienen un nivel de evasión muy bajo. Lo cual, de nuevo, los tributaristas que están trabajando de la AFIP que están trabajando, ellos ven cierto plafón como para reducir, bajar la presión, reducir la economía en negro, abrir moratorias, ya sea, estamos hablando sobre todo de impuestos de la parte laboral, y de esa manera no tener un impacto en lo inmediato desde el punto de vista de la recaudación fiscal. Lo que tiene que ver las reformas tributarias provinciales con ingresos brutos y sellos, que son impuestos altamente distorsivos, eso ya viene más que nada a nivel con el nivel de guerras tributarias que hay hoy en las provincias, nos conformaríamos en lo inmediato con que al menos nivelen las alícuotas entre provincias y no se maten entre ellas de si está radicada o no está radicada en la provincia. Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, tienen una alícuota adicional si tenés la radicación de una empresa automotriz en la provincia o no. Lo cual es como que son distintos, yo creo que son distintos niveles de reformas. Se está analizando en lo que tiene que ver, pero eso de nuevo se tiene que ver con las autonomías provinciales, algún impuesto a las ventas finales en reemplazo de ingresos brutos, o un IVA provincial, IVA mochila, lo Brasil, etc. Hay una serie de estudios de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, todas las provincias del centro que están más para el lado de esos impuestos, y hay provincias que recaudan a través de convenio multilateral o de industrias que no están radicadas en la provincia y que caso lo veíamos, Misiones que tienen aduanas interiores. O sea, hay un problema bastante denso que da como para una charla entera. Una linda galleta. Sí. Luis, vos cerrás. Último tema. Esto del sistema de incentivos a los gobernadores. Acá, digamos, parte de la cosa esta de los fondos estructurales tienen que incluir una torta de guita, mucha guita, que sea un incentivo a los gobernadores por el crecimiento del empleo privado formal neto del ciclo pampeano. Sin eso no existe unas ganas del gobernador de salir de la sobredeterminación del empleo privado. Si no se hace eso, yo creo que jaque mate. Bueno, muchas gracias.